Está fuerte la lluvia, ¿verdad ustedes? Por acá no está aún no ha llegado. Ah, no ha llegado por ahí. Aquí en la zona 1 sí está fuerte. Aquí sí. Pero sí, a ver qué así pasa. dicen. Bueno, vamos a empezar entonces. Muchísimas gracias. Para el día de hoy tenemos los temas de la sucesión intestada y la masa hereditaria con la partición hereditaria. Con esto vamos a finalizar el contenido del curso de Derecho Civil 2 y por ende el contenido para nuestro examen final, nuestro segundo parcial, nuestro examen final. El contenido para el examen final, compañeros, es todo el libro tercero del Código Civil y de su programa, que ese es el que se les entregó virtualmente desde el primer día de clases. Tenemos también la evaluación de todo el módulo tercero. El módulo tercero comprende el tema, desde el tema del derecho sucesorio, la sucesión testamentaria, la sustitución hereditaria, aceptación, renuncia de la herencia, la donación por causa de muerte, el albaceazgo, sucesión intestada, masa y partición hereditaria, que son los temas que en este momento vamos a empezar a transmitir. Desde ya quiero darles mi agradecimiento por todo su cariño, para todos aquellos que me envían mensajes a mi chat personal, su comprensión, su solidaridad con mi persona en los tiempos de crisis que tuve por el tema de mis enfermedades. Entonces yo altamente agradecida y les deseo muchos éxitos en sus próximos semestres, pero también hago un llamado de atención en el sentido de que no se acomoden mucho ni estén muy tranquilos en el sentido de que ya llevan 4 semestres y que llevan todos sus cursos aprobados. De hecho, compañeros, ustedes pueden autocalificarse y ver que realmente han habido muchas deficiencias. Con la explicación del tema de hoy vamos a ver también que además de deficiencias en el proceso de aprendizaje, también hay deficiencias personales, porque a ustedes realmente no les gusta leer. No les gusta leer, no leen ni siquiera las instrucciones de un examen. De ahí que todos ahí, no todos, pero sí algunos, y muy pocos, menos mal, pidiendo esta revisión de examen, porque ellos dicen que como se confundieron en la respuesta, que se les arregle. O sea, miren, ustedes llevan su segundo año de estudiar Derecho y ustedes nunca se han sometido a un examen presencial. Y esa es una seria deficiencia de este sistema que hemos tenido por pandemia. Claro, no es culpa de nosotros la pandemia, eso se sobreentiende, pero ustedes tampoco son disciplinados en cuanto a leer. Así que mi mensaje va dirigido a que tomen conciencia de cómo han ido avanzando en sus exámenes, tomen conciencia que realmente no han estudiado como deben, con escasas excepciones, pero sí en eso quiero que reflexionen, pongan atención para continuar. Creo que en algún momento posiblemente todos estudiantes, académicos, profesionales, obviamente, y las autoridades se sienten a dialogar y que reconozcan los errores que hubo en determinado momento. Al reconocer los errores, pues ojalá planteen alguna solución y terminemos con este conflicto que hay también en la universidad, lamentable esta situación se esté dando. Cómodos para algunos, por supuesto, aprovechan las oportunidades, pero no es justo para la mayoría de universitarios, ¿verdad? Que están perdiendo la oportunidad de asistir. Y todo porque una de las partes, como ustedes saben, no quiere dialogar y no quiere ceder. Entonces, si ya están en el puesto, es bueno que dialoguen y planteen una solución, pero así tampoco
colocarse en los puestos de esa forma tampoco es correcto. Entonces les deseo lo mejor para sus próximos semestres. Algún día los voy a conocer personalmente y cuando volvamos a la forma presencial, pues yo doy clases en el edificio S12. Ahí me tienen a la orden y también pues tienen mi correo personal para que me puedan escribir en cualquier momento, siempre y cuando se identifiquen, porque siguen enviando mensajes y no se identifican y obviamente esos no los responden, ¿de acuerdo? Empecemos entonces con la sucesión intestada. Fíjense que la sucesión intestada tiene la característica, en primer lugar, que procede a falta de un testamento. Y por eso nos vamos a ubicar del artículo 1068 al artículo 1084, del 1068 a 1084. La sucesión intestada también es una forma que establece la ley para designar a los herederos. Aquí la designación en la sucesión intestada como regla tiene que la ley solo considera los vínculos de parentesco, no así pues el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Entonces, el parentesco. De ahí el primer elemento fundamental que consiste en que vayan a estudiar y vayan a repasar el parentesco. Ese es un tema que ya se les dio con su material, se les explicó y hasta unos diagramas se enviaron en relación al mismo. Además, pues se supone que ya aprobaron su curso de Derecho Civil 1. La sucesión intestada también tiene la característica de ser una transmisión a título universal. Es una sucesión universal porque en la intestada se sucede en todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y eso ya lo hemos visto. Entonces vean que en la herencia entonces se incluye también el tema de las obligaciones. Otra característica de esta sucesión es que es supletoria, es llamada también sucesión sin testamento o legítima o bien sucesión ab intestato, que significa sucesión sin testamento. Les comentaba en realidad que es supletoria porque esta procede en virtud de no existir un testamento válido, o sea, en virtud de no existir una sucesión testamentaria, entonces será la ley quien designe los herederos, repito, con base a las reglas del parentesco. Ahí en su guía 24 tenemos una definición. En primer lugar, tenemos que es la establecida por la ley para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona cuando muere sin testamento. Y con o, bien puede ser, existe un testamento, pero que este sea ineficaz o nulo, insuficiente para poder llevarse a cabo la distribución. A la sucesión intestada, repito, también se le conoce como sucesión legítima, en virtud que es la ley la que dispone la forma de liquidar el patrimonio del difunto. El trámite, sus trámites, mejor dicho, se encuentran regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el artículo 453 nos indica que el proceso sucesorio puede tramitarse en dos formas. Una es en forma extrajudicial, o sea, ante notario, siempre y cuando estén de acuerdo todos los herederos. Y dos, también puede plantearse o radicarse en forma judicial. Esta se radica ante juez competente, ¿verdad? ¿En qué casos entonces tenemos la sucesión intestada? La sucesión intestada, pues en primer lugar, de acuerdo al artículo 1068, que es bueno que ya se ubiquen. ¿Alguien conoce a Heidi González? Dice que no puede entrar a la llamada. ¿Alguien la conoce? ¿Será de esta sección? Sí, es de la sección, licenciada. Sí, Elmer. Sí, Bueno, entonces le voy a dar a Gracias, Elmer, muy amable. Ahí está. Gracias, Elmer, muy amable. Para servirle, licenciada. Muchas gracias. Entonces,
Aquí en la sucesión intestada, repito, será el parentesco quien nos indique quiénes pueden ser los herederos, ¿verdad? Y por eso la importancia del artículo 1070. Ahora bien, veamos la siguiente guía y vamos a ver también el artículo 1078. Perdón, por eso no leímos el 1068 que regula, por estar dándole a admitir a la compañera, que regula los casos en que procede la sucesión intestada. Pues en primer lugar tenemos que cuando no hay testamento, ¿verdad? Que es lo que venimos comentando desde hace momentos. Y en segundo lugar, pues cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o bien el instituido, el heredero ya nombrado, muere antes que el testador. También si es incapaz de heredar, se recuerdan de las causas para suceder por indignidad, o bien repudió o rechazó la herencia. Fuera totalmente de los casos de sustitución en donde se designa, ¿verdad?, quién lo va a sustituir, representación y acrecimiento con arreglo a las normas establecidas en el Código Civil. También procede la sucesión intestada cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes o legados. Y por último tenemos que procede la sucesión intestada cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. Les comentaba la vez pasada en la sucesión testamentaria que a veces por varias razones el testador no incluye todos sus bienes en el testamento, o bien porque se le olvidó, o bien porque pudo haber adquirido otros bienes y ya había otorgado testamento. Entonces, para todos los bienes que no fueron incluidos en el testamento, procede la sucesión intestada, ¿verdad? Y para los bienes en los cuales se incluyó en el testamento, ahí procede la sucesión testamentaria. Por eso se dice que esa clase de sucesión es una sucesión mixta, porque es parte testamentaria y parte intestada. Ahora bien, tenemos en la siguiente guía, lo esquematicé de esa forma, la transcripción de varios artículos, porque ahí está el orden de sucesión intestada. El orden de sucesión intestada lo encontramos en el capítulo 2, a partir del artículo 1078. En el artículo 1078 tenemos a quien llama en primer lugar la ley en cuanto a la sucesión intestada. Luego tenemos en el 1079 otra regulación en cuanto a si no están los parientes solicitados en el 1078, y así va regulando: a falta de tales parientes, pues fulano; a falta de otros parientes, pues sutano, porque los parientes se van descartando unos de otros. Y también tenemos regulado ya en la parte final qué sucede cuando no hay parientes del difunto, quienes van a suceder a falta de parientes del difunto. De tal manera entonces que es necesario que nos ubiquemos en el artículo 1078. Y si alguien lo quiere leer, me hace el favor. Álvaro, ¿me vas a hacer favor? Muy bien, licenciado. Gracias. Artículo 1078. Así es. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor de la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo espero que así como nos hizo Álvaro ahorita el favor de leer el artículo, ustedes lo hayan leído con su código en mano. Les voy a dar la oportunidad para que lean en un minutito ese mismo artículo 1078 que Álvaro nos acaba de hacer el favor
de leer y luego les pregunto. Es un solo artículo. Léanlo, por favor. ¿Ya? Bueno, ahora la pregunta, ahorita, antes de hacerle la pregunta, quiero decirle a Ari Valdés que me va a leer, por favor, el 1079 y Lisette va a leer el 1080, pero primero vamos a discutir esto, por favor. Bueno, ya leímos entonces que este artículo 1078 nos indica a quién llama la ley en primer lugar para la sucesión intestada. Mi pregunta ahora es, ¿y a quién llama la ley en primer lugar? Vamos a ver. A los hijos. A los hijos. Permítanme. Vuelvo a preguntar y voy a ir dando la palabra porque no es adivinanza, ¿verdad? ¿A quién llama en primer lugar nuestra legislación en cuanto al tema de sucesión intestada? Vamos, Lisette. Gracias, Leida, por la oportunidad. En primer lugar, a los hijos, incluyendo los adoptivos. Y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Gracias. Es que como ya te iba a hacer el reclamo porque como me dijiste primero a los hijos. Bueno, en primer lugar, nuestra legislación dice que a los hijos, todos, ¿verdad? Incluyendo los adoptivos. O sea, también va en el primer lugar el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. ¿Por qué? ¿Se recuerda a alguien? Gracias, Lisette. ¿Se recuerda a alguien en qué consiste el régimen de comunidad de gananciales? Es que tienen derecho a la mitad de los bienes obtenidos o comprados después del matrimonio. Dentro del matrimonio, bastante bien. Conservan la propiedad de los bienes que tenían antes de contraer el matrimonio y de los que adquieran durante el matrimonio a título gratuito, las donaciones, por ejemplo, la sucesión, los bienes adquiridos por sucesión, y van a repartir por mitad los que hayan obtenido durante el matrimonio, ¿verdad? Y el artículo 124 nos dice cuál es específicamente, a grandes rasgos es esto. Entonces, en primer lugar, repito, todos los hijos, incluyendo a los adoptivos y el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. Ahora, ¿qué sucede si no hay hijos y solo cónyuge? O sea, a falta de descendencia, ¿qué sucede? Creo que a Lisette le di, no sé a quién le asigné el 1079. A mí, licenciada. ¿Qué sucede entonces cuando faltan descendientes? Vamos, Ari, por favor. Artículo 1079. A falta de descendientes sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de estas partes, esta llevará toda la herencia. Ok. ¿Quiénes son los ascendientes más próximos? Papás. Los hermanos. No, los ascendientes. Tienen que leer también el parentesco. Ascendientes y descendientes. Descendientes, los hijos. Papás, licenciada. ¿Perdón? Papás. Los papás. Regina, habla. Dejen a Regina hablar. ¿Quiénes son tus ascendientes más próximos? Mis papás serían en ese caso. Exacto. Los hermanos no descienden de nadie, descienden de los papás, pero no de ti. Entonces, los papás son los ascendientes más próximos, ¿verdad? Los descendientes más próximos, los hijos. Tienen que ir a leer el parentesco y yo se los dije. Entonces, cuando no hay descendientes o
no hay hijos, entonces los ascendientes más próximos y el cónyuge sobreviviente siempre. Pero si solo existe una de esas dos partes, entonces la que existe es la que se llevará toda la herencia. ¿Qué falta? ¿Qué sucede entonces cuando no hay ascendientes y no hay descendientes? Leo ya el 180, el 1080, Leida. Sí, permíteme. A falta de los ascendientes, entonces, a falta de los ascendientes más próximos y el cónyuge, si faltan ellos, entonces procede lo regulado en el artículo 1080. Hoy sí, Lisette, hazme el favor de leerlo. Gracias, Ligda. Artículo 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. Bueno, ¿se recuerdan dentro del parentesco los parientes colaterales? En el parentesco, se está refiriendo al parentesco por consanguinidad. En el parentesco por consanguinidad vimos que hay línea recta ascendente hasta el 4º grado y línea recta descendente. ¿Ya? El parentesco por consanguinidad es aceptado de conformidad con nuestra ley hasta el 4º grado. Yo hasta me envié unas gráficas porque ahí se comparten unas gráficas que es de la legislación mexicana, que por supuesto tiene sus diferencias con la nuestra. Y en la línea colateral también hasta el 4º grado. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los parientes que llegan en la línea colateral hasta el 4º grado? En orden, por favor. Ahí sí entran los hermanos, los tíos. Oí bien la pregunta, Ari. La pregunta es, ¿hasta qué parientes llega el 4º grado en la línea colateral? No te estoy preguntando quiénes integran la línea colateral. El 4º grado, Ari, ¿quién lo incluye? ¿O quién tiene el 4º grado? Los sobrinos. Ay Dios, no es adivinanza, Ari, eso ya lo vimos. ¿Quién sabe del 4º grado en la línea colateral? Eso ya lo vimos. 4º grado en la línea colateral, ¿qué pariente incluye? Ya vieron que les estoy diciendo. Y ya aprobaron Derecho Civil 1, les aseguro que con 90 y 100 y no saben ni el parentesco. Esas son las serias deficiencias. 4º grado, les pregunto. Primos, hermanos y tíos abuelos, Ligda. Línea colateral, Lisette. Melary, ibas a decir algo. Melary. Los primos, licenciada. Los primos. Gracias, Nuria, muy amable. De 94, porque ahora ya ni se conectan todos, como ya tienen ganado el curso y no sé qué, aunque no sepan nada, ¿verdad? Porque esa es la verdad. No saben nada. Miren, ahorita no saben de Civil 1. Ya si les pregunto la propiedad ahorita, nada. Nuria tiene razón. El 4º grado en la línea colateral incluye, o se refiere, mejor dicho, a los primos. Primos hermanos, eso no existe, no sé de dónde lo sacar, porque ni en el material, ni en la legislación, ni en los diagramas que se les enviaron, dice primos hermanos, ¿verdad? O sea, no leyeron, porque no les gusta leer. Ahorita mejor resuelven su examen con su reunión en Zoom, con su reunión en Meet, con el chat, porque ese chat, ahí yo sé que pasan todas las respuestas. Y más respuestas, porque ya ven que hasta revisión piden, no saben ni copiar. Entonces, vean ahí, por favor, dice, sí, y así dicen los pueblos, pero tú estás estudiando Derecho. Por eso te digo, ¿leíste tu ley? ¿Leíste tus materiales de estudio? Exacto. Sí, Daniel, tienes razón. No todos, pero la mayoría, ¿verdad? Tienes razón. Hay rarísimas excepciones.
Sí, Ari. Perdone. ¿Usted no sería tan amable de compartirnos la diapositiva esa del parentesco? Es que fíjese que nosotros, al menos en el semestre anterior, pues no nos explicaron mucho lo del parentesco. Tú no fuiste mi alumna. No, Entonces, yo no respondo bien. a usted. Entonces ahí me recuerdas porque en el chat yo se los mandé y también en el classroom del semestre pasado. Tienen todo el material del parentesco y tienen los diagramas. Pero de todas maneras, Ari, tuviste que haber leído tu código, ¿verdad? Porque ese es tema del curso de Civil 1. Bueno, dejemos ahí. Nuria tiene razón, la gente común dice primos hermanos, pero no existe en la legislación. Vayan a ver ustedes en dónde dicen primos hermanos. Bueno. Y el parentesco, fíjense que es bien importante porque se recuerdan cuando vimos los impedimentos matrimoniales. Ahí también en los impedimentos dirimentes absolutos, ahí es el parentesco básicamente para que el matrimonio sea nulo. Bueno, volvemos entonces. Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, línea colateral, son sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos y terminamos con los primos, ¿de acuerdo? Hasta ahí llega el cuarto grado. ¿Qué sucede si no hay ascendientes, no hay descendientes, no hay cónyuge, no hay parientes colaterales? A falta de parientes del difunto, ¿qué procede? ¿Quiénes son los llamados a la sucesión intestada? ¿Quién quiere leer el artículo 1074? Por favor, sí. Pamela, porque Ari has leído. Pamela. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. 1074, ¿verdad? Sí, por favor. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan, los parientes del difunto y, a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala, por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Ok, muchas gracias. A falta de parientes, el Estado y qué universidad. La Supongo Universidad que San Carlos de Guatemala. así dice ahí, Regina. Así No, dice la... asumo por ser parte del Estado que le corresponde a la universidad. Pero ahí le está diciendo, vamos, Melary, hay que aprender a leer. Ya veo. Usted dice las universidades, entonces serían todas las universidades de Guatemala, entiendo yo. Así es, ahí está, sin eso es algo que no tiene duda. No provoca duda, dice el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. Igual la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Rafael Landívar, la Universidad del Valle, la Universidad Mariano Garza, Francisco Marroquín, etcétera, porque hoy hay bastantes universidades por fortuna. Eso es bueno para un país. Entonces, no nos está indicando qué universidad en especial. Nos dice, y lo subrayan, por favor, tanto que les digo que hay que tener el marcador, el bolígrafo, y ya ven que ni el parentesco sabe. Entonces, subrayen ahí el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Cuando no haya descendientes. O cuando no hay a quien suceder. Cuando no hay que, Daniel, ¿verdad que no ponen atención? Daniel, cuando no hay que. No hay un heredero. ¿No hay qué? Con un sucesorio. Sucesorio, ponga atención, hombre. Edgar. Cuando no hay parientes. Cuando no hay parientes del difunto, mucha. Ya vieron que por gusto les explico. Ni se conectan todos para empezar. Ni se conectan todos porque como ya llevan el curso ganado, es una felicidad, como les repito, un llamado a su conciencia que no
saben, pero ni siquiera leer. Entonces, tomen conciencia, compañeros, están a tiempo, van a pasar al tercer año y necesitan llevar una buena base. En el tema de la sucesión intestada también debemos de tomar en cuenta que cuando el cónyuge es separado y fue declarado culpable de la causal, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos una figura que se llama separación y divorcio? Pues entonces hay un divorcio por mutuo consentimiento y hay un divorcio por causal determinada. Tal vez se recuerdan que en el artículo 155 están las causales para obtener el divorcio por causa determinada y que son aplicables para la separación y también para el divorcio. ¿Por qué les estoy haciendo referencia a esto? Porque si el cónyuge separado fue declarado culpable de la causal, no tiene derecho a la sucesión intestada. Veamos el 1082, por favor, alguien que quiera leerlo. Pamela. Artículo 1082. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido, si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. Sí. Entonces, obviamente fue declarado en sentencia, ¿verdad? O sea, fue declarado por juez competente. No tiene derecho. Y si el cónyuge es divorciado, tampoco tiene derecho, porque recuerden que a través del divorcio se disuelve el vínculo matrimonial. Entonces, ya no son cónyuges, ya no son parientes por afinidad, y no tendrá derecho tampoco a la sucesión intestada. Si solo están separados por mutuo consentimiento, por mutuo acuerdo, ahí sí. Pero si fue declarado en sentencia firme culpable, ahí no. Entonces deben tener cuidado. También la sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho, pues se regula por los mismos preceptos. Recuerden que para la unión de hecho también es aplicable los derechos y obligaciones que se originan del matrimonio y que entonces tiene derecho pero en la unión de hecho que ha sido declarada como tal, ¿verdad? No en las convivencias libres. Entonces es conveniente que tengamos claro siempre el tema del parentesco, el tema de los regímenes económicos del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales. Vuelvan a leer eso, porque de lo contrario no van a poder entender. Pero básicamente el parentesco, eso vuélvanlo a leer, por favor, porque entonces por gusto estamos hablando, por gusto están leyendo, porque no tienen la base anterior. Ahora bien, existe masa hereditaria y para luego hacer la partición hereditaria. La masa hereditaria, compañeros, es la universalidad de los bienes activos. Solo el activo de los bienes sucesorios, obviamente del causante o del difunto, ¿verdad? En nuestro Código Civil tenemos regulada la masa hereditaria en 2 artículos específicamente. Vamos al 1105, por favor, que nos indica que es una masa hereditaria, y en el 1106 nos indica que de ahí se debe de hacer los gastos de la última enfermedad y funerales y lutos se deducen de la masa hereditaria. Pero como les digo, la masa hereditaria pues es esa universalidad de bienes activos, solo activo. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron con las obligaciones, con las deudas, etc. Tenemos en el artículo 1105, de los bienes que deja una persona a su fallecimiento, se pagarán sus deudas. ¿Se recuerdan? De la aceptación y renuncia a la herencia y de la aceptación específicamente bajo beneficio de inventario, pues hay que cumplir con las obligaciones hasta donde alcanza el patrimonio de quién. ¿El patrimonio de quién? ¿Del deudor?
¿Cómo del deudor? El causante. Del causante, como dijo Daniel y Lisette. Entonces, ¿cómo va a ser el del deudor? Si se está liquidando el patrimonio del causante. Bueno, entonces, repito, de los bienes que deja una persona a su fallecimiento, pues se pagarán sus deudas. Ya que se han cumplido con sus obligaciones y deudas, que es una de ellas, pues el resto es masa hereditaria. Vayan leyendo su artículo 1105 siquiera en esta última clase. El resto es masa hereditaria y esa será distribuida entre los que tienen derecho a ella. Legados, en caso se han dejado legados constituidos en el testamento, o bien herederos, ¿verdad? En el caso de la sucesión hereditaria. Los gastos de última enfermedad, de funerales y lutos se deducirán de la masa hereditaria. Bueno, eso es masa hereditaria, ¿verdad? Solo el activo de los bienes sucesorios del causante. Ya se cumplieron con todas las deudas. Y lo que es la masa hereditaria es la que se va a distribuir en cada uno de los que tengan derecho a ella, ya sea por motivo de legados o por motivo de herencia. Ahora bien, cuando se hace esa distribución en cada uno de los herederos, ¿verdad? Se distribuye, se reparte los bienes singulares o porciones que le pertenecen de los bienes concretos en el monto o cuantía correspondiente de acuerdo a su cuota hereditaria. Entonces estamos ante la partición. La partición puede ser realizada por el propio testador, por el albacea, como vamos a ver ahorita en el artículo 1085. En el artículo 1085 tenemos que luego de haber sido aprobado el inventario y la cuenta de administración, recuerden que el albacea es quien va a administrar, proteger, cuidar y proporcionar toda la seguridad posible a los bienes del causante. Entonces, y hacer cumplir las disposiciones de última voluntad de él. Entonces, se aprueba el inventario y la cuenta de su administración. Por eso debe rendir cuentas, ¿verdad? Porque él tuvo la administración de los bienes. Ya hecho esto, entonces el albacea inmediatamente debe de hacer la partición. Repito, la partición también puede ser efectuada por el albacea que fue constituido en el testamento o bien en el judicial, y vimos los casos en los cuales procedía. También la pueden realizar los propios herederos de acuerdo al artículo 1102 y también la puede realizar un juez, pero eso solo en el caso de que existan herederos menores de edad o porque no hay acuerdo entre los herederos, ¿verdad? En el caso de los herederos, cuando todos son mayores de edad, pueden hacerla ellos mismos siempre y cuando no hayan ausentes ni personas declaradas en estado incapaces o declaradas en estado de interdicción. También tenemos que, de acuerdo al artículo 1086, el caso de la suspensión de la partición solo puede suspenderse por acuerdo entre y expreso, manifestado por los interesados. No aquello de que yo deduzco, yo presumo, yo creí, no, es expreso, es un convenio expreso de los interesados y ese término no puede exceder de 3 años. Porque recuerden que aquí esto se parece mucho al pacto de indivisión. ¿Se recuerdan cuando vimos la copropiedad? Que me imagino no se recuerda. En la copropiedad tampoco están obligados a permanecer pro indiviso, ¿verdad? Tienen derecho a la división de la cosa común y en este caso, pues a la división de los bienes hereditarios. Por eso nos indica el caso en el que puede suspenderse la partición, ¿verdad? Solo en ese caso. De lo contrario, no, según el 1086 y el 1087. También, de acuerdo al 1109, es bien importante
que leamos la obligación recíproca del saneamiento en el caso de la evicción entre coherederos. Veamos el 1109. ¿Alguien lo quiere leer? Lisette creo que levantó la mano. Ok, Ligda. Los coherederos. 1109. 1109, por favor. Gracias, Ligda. Artículo 1109. Obligación recíproca de saneamiento. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Ok. ¿Y qué es la evicción? La evicción la van a conocer bien ustedes en el tema de las obligaciones, pero en realidad, y así en resumen, pues es vencer en juicio cuando por medio de él se establece un mejor derecho, pero allí en juicio, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos indica que están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. También regula en el 1111 que el que sufra la evicción, o sea, el vencimiento en juicio por un mejor derecho, pues será indemnizado por los coherederos en proporción a sus cuotas hereditarias. En cuanto a la partición de hereditaria, también tenemos que las particiones hechas extrajudicialmente, es decir, no ante juez competente, pueden ser rescindidas solo en los casos en que son rescindidos los contratos en general. Demos una sola leidita para que ustedes vean a qué se refiere la rescisión de los contratos en general, que es su próximo tema en Civil 3. Veamos entonces ese artículo 1579, por favor. Hasta allá, libro quinto. $1,579, hasta allá el libro quinto. Miren, todo tiene relación. ¿Alguien lo ubicó ya? Rescisión de los contratos, capítulo cuarto. Ligda. Vamos a darle la palabra a otra, Lisette. Ya leíste bastante. No sé, ¿quién más? Aquí hay una persona. Vamos a ver. Siempre los mismos, ¿verdad? Siempre los mismos. Y pedían que en mí, que no sé qué, que no sé cuándo. Pamela ya leyó, Álvaro, Regina. Erika, ¿quieres leer, por favor? Ay, ¿qué se me hizo? Ya no. Licenciada, buenas noches. Hola, Erika, ¿me puedes leer? Hola, licenciada. Con mucho gusto. En 1579, muchas gracias. Artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Bueno, y ahí la evicción, la rescisión y el saneamiento son temas que se exponen en una clase, fíjense. Entonces, son temas que hay que ir comprendiendo poco a poco, ¿verdad? Pero lo básico es que yo quería que supieran que hay rescisión por mutuo consentimiento o bien por declaración judicial. Y por eso ahí nos están diciendo de la que aplica para las particiones hechas extrajudicialmente, es decir, las que no se realizaron ante juez, sino que el albacea, el propio testador o los herederos, ¿verdad? Y luego tenemos que para las particiones hechas judicialmente, esas no pueden ser rescindidas, sino en el caso del saneamiento. El saneamiento u otra causa legal, ¿verdad? El saneamiento conlleva la reparación de daños y perjuicios causados por vicios ocultos o bien por evicción. El saneamiento también es una figura propia de Derecho Civil 3, pero ya ven que aquí ya van jalando los temas y preparándolos para su libro quinto que van a estudiar
el semestre entrante. La partición hecha con un heredero falso, ojo, esa es nula de acuerdo al artículo 1120. Es nula cuando la partición será anulable si se hubiera hecho con preterición de alguna persona que haya tenido título para heredar en el momento de abrir la sucesión, pero solo en el caso que hubiera mediado dolo o mala fe por parte de sus coherederos. Y en el 1122, ahí tenemos entonces la partición nula con un heredero falso. ¿Ya? La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto a su responsabilidad perjudique a los otros interesados. Ahí deben de corregir porque es el artículo 1122, no 1120, por favor. Lo corrigen. No 1120, es 1122 la partición nula y el 1120 la partición anulable. ¿Y cuál es el efecto en conclusión de la partición? ¿Cuál es el efecto legal principal, importantísimo? Vaya si no va a ser importantísimo. Ahí lo tenemos en el capítulo 4, efectos de la partición. La partición legalmente hecha, ¿verdad? O sea, no fue sometida a una edicción, a un saneamiento, no fue, ¿verdad? Confiere a los coherederos la propiedad exclusiva. Ojalá me estén escuchando, viendo, y lo subrayan. La propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Hasta ese momento ya eres considerado dueño, propietario, exclusivo. Mientras tanto, lo que tienes son derechos hereditarios. Y eso no quiere decir que solo fallece la persona y ya tienes ya tienes la propiedad de los bienes. No, hay que erradicar un proceso sucesorio, ya sea que en dado caso hayan otorgado testamento, pues será un proceso sucesorio testamentario y ya deciden si lo tramitan en forma extrajudicial o en forma judicial. Y si no hay testamento, pues vamos a la procedencia de la erradicación del proceso sucesorio intestado, que también deciden de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Si todos los herederos están de acuerdo a que se erradique un proceso sucesorio intestado extrajudicial o un proceso sucesorio intestado judicial, ¿de acuerdo? Entonces, repito, por favor, ese artículo 1108, me lo subrayan y le ponen ahí mucha atención. Hasta ese momento en que se realiza la partición, entonces eres considerado como dueño, como propietario exclusivo. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario? No se duerman. Bueno, entonces muchísimas gracias por todo, por haber... A usted, Ligda. Gracias, Lisette, porque ustedes estuvieron conmigo haciéndole frente a este sistema, ¿verdad?, tan especial de clases. Y como les digo, Dios primero, todo se resuelva, ya se resolvió casi el tema de la pandemia, pues ahora que nuestras autoridades pues pongan de su parte y se resuelva también el tema de la universidad. Tengan una buena noche, descansen. No, todavía les falta penal, creo yo, derechos humanos. No sé quién da clases en esta sección. Les deseo éxitos. Sus exámenes inician el próximo lunes. El examen final de Derecho Civil es el día lunes 14 de noviembre. Por favor, ponen atención, porque es lunes, no va a ser ni martes, ni va a ser jueves, ¿de acuerdo?
Sí, Pamela. Solo una consulta, licenciada. ¿Usted da clases en el S2? Pues ahí di hace mucho tiempo, pero como corría mucho del S2 al S12, el día que hay exámenes es una gran locura, entonces yo pedí quedarme solo en el S12, solo que sí ya me aburrí un poquito. De repente vuelvo al S2, pero en este momento no. En este momento no. Veamos el próximo año, a ver qué pasa, ¿verdad? Veamos muy agradecida. Feliz noche. Para servirle, Pamela, muy amable.